Historia original situada en el periodo previo al Apocalipsis bíblico. Capítulo 1. El despertar de la creación. En los albores de la existencia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. If you're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. A los elegidos a descubrir la verdadera esencia de su fe y a prepararse para los momentos venideros. Capítulo 2. Los primeros pactos y profecías. Con el despertar de la creación, la humanidad empezó a buscar respuestas en lo divino, y en medio de este anhelo, surgieron los primeros pactos sagrados. Las antiguas tribus, que aún vivían en comunión con la tierra, fueron elegidas para recibir la palabra del Creador a través de sueños y visiones. Los sabios y chamanes, honrados como mensajeros de la verdad, comenzaron a entonar cánticos que relataban la existencia de pactos inquebrantables y profecías destinadas a guiar el destino humano. En este tiempo de revelación, se establecieron alianzas simbólicas entre el hombre y la divinidad. Se erigieron altares de piedra en los que se grababan inscripciones místicas. Cada símbolo era un recordatorio del compromiso del pueblo con la justicia, la compasión y la verdad. Estos pactos no solo prometían bendiciones y prosperidad, sino que también advertían sobre la responsabilidad moral de cuidar la creación. Los relatos proféticos, a veces enigmáticos y llenos de metáforas, pintaban un futuro en el que la fe sería puesta a prueba. Los sueños de los elegidos hablaban de tiempos turbulentos, de juicios venideros y de una lucha entre la luz y la oscuridad que, aunque inevitable, estaría siempre guiada por la misericordia del Altísimo. A lo largo de las noches, alrededor del fuego sagrado, los jóvenes y los mayores se reunían para escuchar estas profecías. La voz de un anciano, temblorosa pero segura, relataba cómo un día las estrellas se alinearían y los cielos se abrirían,
anunciando la llegada de mensajeros celestiales y señales divinas. Al finalizar cada relato, se percibía en los ojos de los oyentes una mezcla de temor y esperanza. La tierra, en su vastedad, se mostraba tanto un escenario de redención como de desafío. La narrativa de aquellos tiempos, cargada de símbolos y promesas, marcaba el inicio de una era en la que cada gesto y cada pensamiento debían estar en sintonía con el designio divino. Así, mientras las primeras señales de una transformación inminente se asomaban en el horizonte, el pueblo se comprometía a vivir de acuerdo con los preceptos revelados. El crepúsculo del día daba paso a una noche estrellada, en la que las voces del pasado y las esperanzas del futuro se entrelazaban en un mismo susurro. Recordad el pacto, mantened la fe, pues el tiempo de la gran revelación se acerca. Al concluir este capítulo, la humanidad estaba a punto de embarcarse en un viaje que la llevaría a enfrentarse a desafíos y a descubrir la fuerza inquebrantable de su espíritu colectivo. Capítulo 3. El ascenso de los reinos y la dispersión de la fe. Con el paso de las generaciones, los pactos sagrados se convirtieron en la base sobre la cual se erigieron los primeros reinos. Las antiguas tribus, que habían vivido en comunión con la naturaleza, comenzaron a establecerse en territorios fértiles, dando origen a ciudades y reinos que florecían bajo la bendición de la divinidad. La fe, que hasta entonces había sido un lazo unificador entre los pueblos, empezó a diversificarse y a tomar matices distintos según las culturas emergentes. Los reyes y gobernantes, inspirados en los pactos divinos, se presentaban como los custodios de la justicia y la sabiduría. Sin embargo, a medida que el poder se concentraba, también lo hacía la ambición humana. Surgieron rivalidades y conflictos que pusieron a prueba la integridad de los pactos sagrados. Las cortes reales se llenaban de intrigas y disputas, y la fe, antes tan pura y unificadora, comenzó a dispersarse en diversas corrientes y creencias. Los profetas, figuras veneradas por su conexión directa con lo divino, se convirtieron en críticos y advertidores de los excesos humanos. Con voces firmes y llenas de pesar, denunciaban la corrupción y el olvido de los preceptos sagrados, recordando a los gobernantes y al pueblo que el poder debía ejercerse con humildad y rectitud. Durante estas épocas de cambio, la tierra se vio envuelta en una dualidad. Por un lado, los reinos alcanzaron niveles de esplendor y conocimiento nunca antes vistos. Por otro, las tensiones internas y las ambiciones desmedidas amenazaban con desgarrar el tejido social. En las plazas y mercados se oían relatos de héroes que defendían la fe y de sabios que aconsejaban la reconciliación entre los opuestos. Los templos y santuarios, erigidos en honor a los pactos, se convirtieron en centros de aprendizaje y reflexión, donde se enseñaba la historia de los antiguos pactos y la importancia de mantener viva la llama de la fe. La dispersión de la fe no fue, sin embargo, una señal de su fin, sino el preludio de una transformación que forjaría el carácter de la humanidad. Al finalizar este capítulo, la dualidad entre el esplendor y la corrupción marcaba un punto de inflexión. La transición era inminente. Mientras algunos reinos se encaminaban hacia la luz de la sabiduría, otros caían en la oscuridad de la ambición. El eco de las profecías del pasado recordaba que la unión verdadera no se basaba en el poder, sino en la fidelidad al pacto divino. Así, en el umbral de un nuevo ciclo, el destino de los hombres pendía de un hilo, esperando el llamado que los llevaría a redescubrir la esencia de la fe y la justicia. Capítulo 4. El tiempo de los jueces y la esperanza en el caos. En medio de la creciente fragmentación y la lucha por el poder, surgió una época en la que la justicia se buscaba en figuras singulares, conocidas como los jueces. Estos líderes, a diferencia de los monarcas, no se erigían por herencia ni ambición, sino por la convicción de ser instrumentos de la voluntad divina. Surgieron en momentos de crisis, cuando la corrupción y la disputa amenazaban con desbordar el orden social.
y su llegada era interpretada como una respuesta directa de los pactos sagrados ante el clamor del pueblo. Los jueces, hombres y mujeres dotados de una sabiduría inusitada, recorrían las comunidades para impartir justicia y restaurar el equilibrio. Sus decisiones, basadas en antiguos preceptos y en la interpretación directa de las profecías, se convirtieron en faros de esperanza para los oprimidos. En un tiempo en el que el caos parecía reinar, su liderazgo ofrecía la posibilidad de un renacer moral. Las ciudades, asoladas por conflictos internos, encontraban en estos líderes la fuerza para levantarse y reconstruir la confianza en la divinidad. Los relatos de sus hazañas se esparcían rápidamente, desde la liberación de pueblos subyugados hasta la resolución de disputas que amenazaban con desgarrar la unidad del territorio. Sin embargo, el camino no era sencillo. Cada juicio implicaba un sacrificio personal y una lucha interna contra las sombras de la duda y el miedo. Los jueces mismos, conscientes de la fragilidad humana, se esforzaban por actuar con equidad y humildad, recordando siempre la voz de los profetas que les había advertido sobre los peligros del poder sin justicia. Las plazas se llenaban de debates y testimonios, en donde se exaltaba el valor de la verdad y se condenaba la injusticia. Las leyendas sobre estos líderes se entrelazaban con relatos místicos, en los que se insinuaba que cada juez era, en realidad, una manifestación viva de la voluntad divina. A medida que las acciones de los jueces restauraban el orden en medio del caos, la sociedad empezaba a vislumbrar una posibilidad de redención colectiva. Sin embargo, la paz no era completa. La herida de la división y la ambición seguía latente en el corazón de los hombres. Al concluir este capítulo, el legado de los jueces dejaba una enseñanza indeleble. La justicia y la fe podían ser la luz que guiara a la humanidad, pero siempre debían ser protegidas y renovadas. La esperanza emergía en cada decisión justa, abriendo el camino hacia una era en la que los pactos y las profecías cobrarían un nuevo significado. Capítulo 5. La llegada de los profetas y las voces de advertencia. Con el restablecimiento temporal del orden gracias a los jueces, la voz de lo divino volvió a resonar con fuerza a través de nuevos mensajeros. Los profetas surgieron en medio de la gente como faros de verdad, portadores de mensajes enigmáticos que advertían sobre la inminente fragilidad del pacto sagrado. Los profetas, dotados de una visión que trascendía lo humano, se presentaban en sueños y visiones, denunciando el olvido de las antiguas enseñanzas y llamando a la purificación del espíritu. Estos mensajeros, en apariencia sencillos pero cargados de una autoridad celestial, recorrían las ciudades y los campos proclamando la urgencia de un retorno a la justicia y la humildad. Con palabras llenas de fervor y simbolismo, relataban visiones de tiempos oscuros en los que la ambición y la corrupción amenazarían con sumir al mundo en la oscuridad. En plazas y mercados, sus voces se alzaban con la fuerza de un trueno divino, recordando a los gobernantes y a los ciudadanos que cada acción desmedida tenía su precio en el gran libro del destino. Las advertencias eran claras. La desobediencia a los pactos sagrados traería consigo castigos inevitables, mientras que la fidelidad al camino de la verdad abriría las puertas de la redención. Los profetas no solo criticaban los excesos del poder, sino que también ofrecían mensajes de esperanza. Anunciaban la llegada de un tiempo en el que la luz de la verdad prevalecería, disipando las sombras del error. Sus relatos, a veces crípticos, se cargaban de símbolos como el fuego purificador, la paloma de la paz y el rayo de la redención, que inspiraban tanto temor como anhelo. La sociedad, ya hastiada de conflictos y engaños, encontraba en estas profecías un motivo para la reflexión. Las palabras del profeta se entrelazaban en el tejido de la memoria colectiva, recordando a todos que el destino no estaba sellado, sino que dependía de la capacidad del hombre para volver a abrazar la pureza de los antiguos pactos. Al finalizar este capítulo, las advertencias de los profetas dejaban un eco profundo en el alma del pueblo. Mientras algunos rechazaban sus palabras como meros augurios, otros las abrazaban con fe, preparándose para un futuro incierto. La dualidad entre la promesa de redención y el inminente castigo se hacía cada vez más palpable, marcando el inicio de una transformación ineludible. La voz del profeta, resonando en el viento,
dejaba claro que la historia estaba a punto de tomar un rumbo decisivo y que la fidelidad a la verdad sería la única luz capaz de guiar a la humanidad hacia la salvación. Capítulo 6. El exilio y la búsqueda de la redención. A medida que las advertencias proféticas se intensificaban, el orgullo y la corrupción de algunos reinos llegaron a un punto de quiebre. La desobediencia a los pactos divinos provocó la furia de la justicia celestial, y las naciones que se habían apartado del camino de la verdad comenzaron a sufrir las consecuencias de sus actos. Así, el doloroso proceso del exilio se instauró, separando a los elegidos de sus tierras y sumiendo a la comunidad en un periodo de sufrimiento y reflexión. Las ciudades que alguna vez brillaron con esplendor quedaron desoladas, y el eco de antiguas glorias se transformó en un lamento por la pérdida de la pureza original. El exilio no solo fue un castigo, sino también una oportunidad para la introspección y la búsqueda de redención. Los desterrados, forzados a abandonar sus hogares, se dispersaron por tierras lejanas, llevando consigo las enseñanzas de los pactos y las voces proféticas. En su camino, se encontraron con culturas diversas y retos inesperados, lo que les permitió profundizar en la comprensión de su fe. Los exiliados se reunían en pequeños grupos, compartiendo relatos de sus antiguos templos y buscando señales de esperanza en las escrituras transmitidas de sus ancestros. La experiencia del destierro, aunque dolorosa, se convirtió en el crisol en el que se forjó una fe más pura y resiliente, dispuesta a renacer de las cenizas del error. Durante este tiempo de dispersión, surgieron líderes y visionarios que, a pesar de las adversidades, se mantuvieron firmes en su compromiso con el pacto divino. Estos guías espirituales recorrieron los caminos polvorientos y las ciudades olvidadas, uniendo a los exiliados en una comunidad renovada y decidida a recuperar la esencia perdida de su identidad. Con cada relato compartido y cada plegaria elevadas al cielo, la esperanza se reavivaba, como una llama tenue que se negaba a extinguirse. Los exiliados entendieron que su sufrimiento era parte de un plan mayor y que, a través de la adversidad, podían alcanzar una redención que trascendería lo terrenal. Al concluir este capítulo, la imagen de un pueblo en búsqueda de redención se consolidaba en la mente de todos. El exilio, lejos de ser solo un castigo, se transformaba en el preludio de un renacer espiritual. La separación física de la tierra natal se complementaba con la unión de corazones dispuestos a seguir la luz de la verdad. Con cada paso en el camino del destierro, la promesa de un retorno glorioso se volvía más tangible, y la esperanza de recuperar la bendición divina se convertía en el faro que guiaba a los exiliados hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Capítulo 7. El retorno y la reconstrucción del templo. Tras años de vagar en la incertidumbre del exilio, la esperanza se encendió como una llama renovada en el corazón del pueblo redimido. Surgió la noticia de un amparo divino que invitaba al regreso. El Creador, en su infinita misericordia, prometía la restauración de las antiguas glorias y el reencuentro con la tierra prometida. Así, los exiliados comenzaron un largo y emotivo retorno a sus orígenes, un viaje lleno de sacrificio y determinación, en el que cada paso simbolizaba la fe inquebrantable de quienes creían en la redención. El regreso fue un momento colmado de emociones intensas. Los caminos polvorientos se llenaron de peregrinos que, con lágrimas y sonrisas, revivían historias olvidadas y reconstruían, en sus corazones, la imagen de una patria bendecida. Las ruinas de los templos y santuarios, testigos silenciosos de la grandeza pasada, se convirtieron en el escenario donde la esperanza se manifestaba con fuerza. Con herramientas sencillas y un fervor renovado, los líderes espirituales y los artesanos se unieron para reconstruir el templo sagrado, símbolo inquebrantable del pacto divino. Cada piedra colocada, cada murmullo de oración en el aire, parecía invocar la presencia del Creador, como si el templo mismo se preparase para recibir la gloria celestial. El proceso de reconstrucción no fue únicamente físico, sino también espiritual. Los retornados se sumergieron en rituales de purificación y meditaciones profundas, buscando sanar las cicatrices del exilio y fortalecer el lazo sagrado con su fe. Las festividades se multiplicaron, y el sonido de cánticos y tambores llenó el ambiente,
marcando la celebración del regreso a casa. Los relatos del exilio se transformaron en leyendas de superación, y el templo resurgente se erigió como testimonio vivo de la fidelidad a los antiguos pactos. En cada rincón de la ciudad en reconstrucción, se percibía la promesa de un renacer, en el que la unión del pueblo con la divinidad alcanzaría nuevas alturas. Al finalizar este capítulo, la imagen del templo restaurado era el faro que iluminaba el camino hacia un futuro en el que la fe se consolidaría aún más. La reconstrucción simbolizaba no solo el retorno a la tierra, sino también el restablecimiento de una relación íntima y eterna con lo divino. La esperanza, que había guiado a los exiliados en su largo viaje, se convertía ahora en la piedra angular sobre la cual se edificaría una nueva era de justicia, amor y comunión espiritual. Los ecos de las antiguas profecías resonaban con fuerza, anunciando que la restauración era solo el comienzo de un renacer que, aunque plagado de desafíos, traería consigo la promesa de la redención definitiva. Capítulo 8. La era de la paz aparente y el florecimiento de la fe. Con el templo restaurado y la comunidad reunida, una era de paz y prosperidad parecía extenderse sobre la tierra. La Nueva Jerusalén, ahora llena de esperanza y unidad, se convirtió en el epicentro de un florecimiento espiritual sin precedentes. Las calles se llenaron de mercados vibrantes, donde comerciantes y peregrinos intercambiaban no solo bienes, sino también conocimientos y tradiciones. Los templos y centros de sabiduría eran visitados por multitudes sedientas de aprender y de conectar con la divinidad, y cada ceremonia se transformaba en una celebración de la fe y de la redención alcanzada. Sin embargo, en medio de la calma, algunos ojos se mantenían vigilantes, recordando que la paz podía ser tan frágil como la brisa. Los profetas del pasado, cuyos mensajes habían advertido de futuros desafíos, reaparecían en las plazas para recordar al pueblo que la fidelidad debía mantenerse inquebrantable. Las palabras de aliento y de advertencia se entrelazaban en un discurso colectivo que exaltaba la importancia de no olvidar las lecciones aprendidas durante el exilio y la ardua reconstrucción. En este periodo de aparente calma, la fe florecía con intensidad. Los jóvenes se formaban en las antiguas tradiciones, y los ancianos impartían su sabiduría a aquellos que deseaban comprender el verdadero significado del pacto divino. Las festividades se multiplicaron, y cada celebración era un testimonio de la gratitud por haber sido bendecidos con un hogar y una comunidad renovados. Las canciones de alabanza se elevaban al cielo, mezclándose con el murmullo de los ríos y el susurro de los árboles, creando una sinfonía de vida y fe. Sin embargo, en el horizonte, sombras apenas perceptibles anunciaban que incluso en la era de la paz, la historia debía continuar. Al concluir este capítulo, la comunidad se deleitaba en la plenitud de la redención, pero las antiguas profecías recordaban que la calma podía ser efímera y que un nuevo desafío se gestaba, marcando el preludio de tiempos convulsos que pondrían a prueba la fortaleza de la fe. Capítulo 9. La sombra de la traición y la inminente tormenta. La aparente paz que había reinado en la tierra comenzó a mostrar grietas a medida que el orgullo y la ambición humana volvían a despertar en rincones insospechados. Mientras la comunidad se regocijaba en la luz del templo restaurado, surgieron voces de traición y desconfianza que amenazaban con romper la unidad forjada en tiempos de adversidad. Los antiguos pactos, que habían sido la base del resurgir espiritual, se vieron ensombrecidos por disputas internas y ambiciones desmedidas. Algunos líderes, seducidos por el poder, se apartaron de la senda recta, sembrando discordia en lo que parecía ser un renacer sin igual. La traición se manifestó en pequeñas intrigas que, con el tiempo, se convirtieron en brechas profundas en el tejido social. Familias y comunidades se dividieron, y la palabra de justicia se empezó a distorsionar en meros instrumentos de interés personal. Los profetas, que habían sido portavoces de la verdad y la esperanza, clamaron en vano por la unidad del pueblo, advirtiendo que la deslealtad interna era el preludio de una tormenta inminente. En el ambiente, la tensión era palpable. El murmullo de la traición se mezclaba con el eco de antiguas advertencias, creando una atmósfera de incertidumbre y temor. El brillo del templo parecía opacarse,
reflejando el conflicto interno de aquellos que olvidaban el propósito sagrado de su unión. Mientras el descontento crecía, se vislumbraban señales que sugerían la inminente llegada de tiempos convulsos. Relatos de fenómenos extraños, augurios en el cielo y presagios en la tierra inundaban las plazas, generando inquietud en los corazones. Los líderes fieles intentaban restaurar la armonía, convocando reuniones y rituales de reconciliación, pero la semilla de la discordia ya había echado raíces profundas. Cada traición, cada palabra de engaño, se sumaba a una acumulación de pena y desilusión que amenazaba con desencadenar una tormenta de consecuencias inevitables. Al final de este capítulo, mientras la sombra de la traición se extendía sobre la comunidad, el pueblo se encontraba al borde de un abismo moral. La calma que había reinado durante tanto tiempo se veía amenazada por una tormenta oscura, y las voces que una vez cantaron alabanzas ahora murmuraban lamentos de advertencia. La tensión acumulada presagiaba que el destino, inexorable y severo, estaba a punto de manifestarse en forma de juicio divino, marcando el preludio de una nueva era de pruebas que pondría a prueba la fe de todos. Capítulo 10. El preludio del Apocalipsis. La última advertencia. Cuando las nubes de la traición se volvieron densas y el horizonte se tiñó de un rojo ominoso, la humanidad sintió en sus entrañas el eco inconfundible de la inminente llegada de tiempos decisivos. Los sabios, los profetas y los líderes espirituales se congregaron una última vez en un consejo solemne, conscientes de que la paz que alguna vez reinó había dado paso a una era de juicio. La tierra, herida por la ambición y el olvido de los pactos sagrados, se preparaba para recibir la última advertencia del Altísimo. En aquel instante, el silencio se impuso, interrumpido únicamente por el murmullo del viento que parecía llevar consigo el lamento de las generaciones perdidas. La última advertencia fue pronunciada en un tono solemne y lleno de dolor, recordando a cada ser que el destino no era caprichoso, sino justo. Con palabras que resonaban como trueno en el corazón de la humanidad, se anunció que el tiempo del Apocalipsis estaba cerca. Un tiempo en que la balanza de la justicia se equilibraría, separando a los justos de los que habían caído en la oscuridad. Los pactos, que una vez unieron a la humanidad en una fe compartida, se erguían ahora como la única salvaguarda contra la inminente catástrofe. Cada palabra de la advertencia era un llamado a la conversión, a volver a abrazar la luz y a repensar las decisiones que habían llevado a la discordia. En las calles, en los templos y en el corazón de cada habitante, se percibía un sentimiento de urgencia y arrepentimiento. El crepúsculo se transformaba en una premonición del ocaso del mundo conocido, mientras los cielos se oscurecían y la tierra temblaba bajo el peso de la culpa acumulada. Los rostros, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban la angustia de quienes comprendían que el juicio final no era un castigo arbitrario, sino la culminación de una historia de amor, fe y redención maltratada. La última advertencia se convirtió en un grito colectivo, un clamor por la salvación que, a pesar de todo, mantenía viva la chispa de la esperanza. Al concluir este capítulo, la humanidad se hallaba en la encrucijada final, con la promesa de un renacer o la certeza de un destino irrevocable. El preludio del Apocalipsis no era solo el final de una era, sino el umbral de una transformación que llevaría a la historia hacia un nuevo capítulo, en el que la luz y la oscuridad se enfrentarían una última vez. Así, la última advertencia se elevó como un eco eterno en el firmamento, dejando claro que, aunque la oscuridad se avecinaba, siempre quedaba la posibilidad de redención para aquellos que eligieran el camino de la verdad. Historia del Apocalipsis, un viaje de revelación. Juan en la isla de Patmos. La historia comienza con Juan, el último de los apóstoles, exiliado en la solitaria isla de Patmos. Rodeado por el sonido del mar y la inmensidad del cielo, Juan recibe una visión divina. Una voz poderosa, como el estruendo de muchas aguas, le habla. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Aquí comienza el relato profético. Capítulo 1. Las 7 cartas a las iglesias. Juan describe a Jesús en su gloria celestial, con ojos como fuego y una voz como trueno.
Cristo le dicta mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, elogiando su fe o advirtiendo sobre su corrupción. Cada carta es una advertencia y una promesa para quienes perseveran. Capítulo 2. La visión del trono celestial. Juan es transportado en espíritu hacia el cielo. Ahí visualiza un trono dispuesto por Dios, que está acompañado por una gran congregación de seres vivientes y veteranos que le rinden culto sin clemencia. Presionado en mano de Dios, hay un libro sellado con 7 sellos, y solo el Cordero de Dios, el Salvador, Jesucristo, es la persona indiqué para descifrarlo y desentrañar sus misterios. Capítulo 3. Los 7 sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Derrotar al mal. El mal, finalmente, es contenido y triunfante. Las fuerzas celestiales y terrícolas se reúnen para desentrañar el plan del maligno. Con la ayuda de Cristo, se desbaratan los ambiciosos planes del diablo, y el mal es definitivamente aplastado. Capítulo 8. El juicio final. En este capítulo se describe cómo los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Aquellos cuyos names no son en el libro de la vida son condenados al lago de fuego. Los seres humanos son resucitados a la vida, en un proceso similar al de un despertar del sueño. Después de ser resucitados, son juzgados con arreglo a sus obras. Aquellos que han practicado el mal son condenados al lago de fuego, donde sufren eternamente. Los buenos, por otro lado, son resucitados para vivir en la eternidad con Dios. Conclusión. La Nueva Jerusalén. Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. La Nueva Jerusalén, luminosa y radiante, desciende del cielo en una majestuosa aventura. Sin más vida en la zorro ni el llanto, Dios se adentra en el corazón de su pueblo y comienza la eterna brisa de paz. Susurra palabras de amor y consuelo, creando un hogar común donde la eternidad se convierte en el tema principal. Final reflexivo. La visión de Juan.
aunque principalmente contenga un mensaje de juicio, también destella luz de esperanza. El Apocalipsis nos informa de manera inequívoca sobre la triunfal y definitiva victoria de Dios, el glorioso restauro del mundo y las solemnes y reconfortantes palabras de vida eterna que acompañarán a todos los que, con fidelidad, perseveren en fe. El comienzo eterno, la vida, después del Apocalipsis. Capítulo 1. El amanecer de la eternidad. Cuando el último eco del juicio final se desvaneció, el universo respiró un nuevo comienzo. La Nueva Jerusalén descendió del cielo como una joya radiante. Sus murallas de oro puro y sus puertas de perla reflejaban la gloria del Creador. Las calles brillaban como cristal bajo la luz eterna de Dios, que iluminaba el mundo sin necesidad de sol ni luna. Los justos, llenos de paz, caminaron por la ciudad con asombro. No había llanto ni dolor, solo alegría pura. Juan, testigo de estas visiones, contempló con lágrimas de felicidad cómo los hijos de Dios se reunían en armonía, mientras ángeles cantaban melodías celestiales que llenaban el aire con esperanza y gratitud. La eternidad había comenzado y con ella una promesa de paz infinita. Capítulo 2. El jardín de la vida eterna. Más allá de las puertas de la ciudad, se extendía un jardín inmenso y vibrante, lleno de árboles majestuosos con frutos brillantes y aguas cristalinas, que fluían desde el trono de Dios. Cada hoja susurraba la paz eterna, y cada flor emanaba un aroma de esperanza. Aquí, las almas redimidas caminaban junto a sus seres queridos, compartiendo recuerdos y construyendo nuevas amistades en este paraíso divino. Los animales vivían en armonía con las personas. Leones descansaban junto a corderos, y las aves llenaban el cielo con cantos de alegría. El tiempo no existía como antes, no había fin, solo una eternidad de descubrimientos, aprendizaje y amor puro en presencia del Creador. Capítulo 3. La Asamblea de las Naciones. La Ciudad Santa se convirtió en un lugar de encuentro para todas las naciones, donde personas de cada rincón del antiguo mundo se reunían para celebrar la victoria del bien. Cada cultura traía sus cantos, danzas y colores únicos, que enriquecían el ambiente con diversidad y unidad. Nadie era extranjero en la Nueva Jerusalén. Todos compartían un mismo espíritu de fraternidad. Las calles se llenaban de música, risas y alegría pura. Los ángeles guiaban a los recién llegados con palabras de bienvenida, y la presencia de Dios se sentía en cada rincón, como una brisa suave que llenaba los corazones de paz. El amor divino envolvía a todos sin distinción. Capítulo 4. El río de la vida. Desde el trono de Dios, un río de agua viva fluía a través de la ciudad, cristalino como el vidrio más puro. A sus orillas crecían árboles que daban frutos en cada estación, y sus hojas tenían el poder de sanar cualquier herida del alma. Los redimidos venían a beber de sus aguas y a encontrar descanso en su frescura. Aquí, los recuerdos del dolor y el sufrimiento se desvanecían por completo, dejando solo gratitud y asombro. Las personas se reunían junto al río para compartir historias de sus vidas pasadas, pero ahora sin tristeza, solo con la comprensión de que cada prueba había sido un camino hacia la eternidad. Capítulo 5. El banquete eterno. Una gran celebración se organizó en la plaza central de la Nueva Jerusalén. Una mesa infinita, decorada con frutos dorados y manjares celestiales, se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Dios mismo presidía el banquete, y Jesús se sentaba entre su pueblo, compartiendo risas y palabras de aliento. No había necesidad de palabras, pues el amor llenaba cada corazón. Los ángeles servían con alegría, y la música celestial resonaba en todo el cielo. Cada alma se sentía completa, satisfecha, amada. El banquete no era solo una comida, sino un símbolo de la comunión eterna entre Dios y la humanidad redimida. Capítulo 6. La eterna comunión con Dios. En la eternidad, cada día comenzaba con la presencia visible de Dios caminando entre su pueblo. No había barreras ni miedo, solo una relación pura y cercana. Cada persona podía hablar directamente con el Creador, recibir sabiduría, consuelo y amor inagotable. La paz reinaba en cada corazón, y la alegría era constante. La eternidad no era repetitiva. Cada momento traía nuevos descubrimientos,
nuevas creaciones y oportunidades infinitas para aprender y crecer. La luz de Dios nunca se apagaba y cada alma reflejaba su gloria. En este nuevo comienzo, el propósito de la creación se cumplió: vivir en perfecta armonía con el Creador por siempre.